Hola amigos, nuevamente con ustedes. En esta ocasión les traemos un tema supremamente importante, créanme, supremamente importante para sus carreras profesionales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las MSDS, o sea, hojas de datos de seguridad de los materiales, que también se encuentra en el medio como SDS, es el mismo tema. Y hoy en día nos estamos encontrando con el término FDS, fichas de datos de seguridad. Estos temas son de importante relevancia para nuestro desempeño. En esta ocasión les vamos a hablar del tema de estructura, o sea, simplemente cómo se conforma, cómo está estructurada la MSDS, para que ustedes lo tengan muy presente y logren identificar cualquier desviación en ella. La profundidad de cada una de las secciones lo vamos a dejar para otro módulo, porque lo que necesitamos en estos momentos es que ustedes entiendan y conozcan de manera sencilla cómo es la metodología para reconocer si una MSDS o FDS está bien elaborada y está dando cumplimiento normativo. Para ello, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Qué es una MSDS o FDS? Es un importante documento que permite comunicar en forma muy completa los peligros que ofrecen los productos químicos, tanto para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia. Comúnmente se conoce con el nombre de MSDS, sigla que proviene del idioma inglés, o sea, Material Safety Data Sheet, y se traduce a hoja de datos de seguridad de materiales. Es decir, si llamamos MSDS, está bien. Si lo queremos llamar en los términos de cada palabra, de cada letra de ellas, Material Safety Data Sheet, también estaría bien decirlo. Pero como estamos en un idioma español, estamos en nuestro territorio colombiano, vamos a manejar también, y está bien llamarlo así, hoja de datos de seguridad de materiales. Pero hoy en día la norma, una legislación que tenemos por ahí del sistema globalmente armonizado, nos dice que a partir de ese momento se debe de comenzar a llamar este importante documento como ficha de datos de seguridad o FDS. Ojo, las MSDS o FDS son diferentes a una ficha técnica, ya que ésta tiene mayor información acerca de las especificaciones exactas e instrucciones para el uso. Es decir, una ficha técnica es un documento que nos va a indicar cómo aplicar, qué cantidad, pero la MSDS o ficha de datos de seguridad tiene unas secciones con una información supremamente importante acerca de la sustancia química que se tiene en el lugar. MSDS o FDS, los dos términos en sí son para el mismo tema. Lo que sí se debe aclarar es que actualmente las definiciones en cuanto al sistema globalmente armonizado indican que las MSDS deben llamarse FDS, o sea, fichas de datos de seguridad. En Colombia, todo lo relacionado a la estructura y contenido de la MSDS está definido y detallado en normas técnicas colombianas, y las cuales aún siguen vigentes. Es por eso que aún se maneja el término MSDS. ¿Qué normatividad existe al respecto? En la actualidad, el decreto 1079 de 2015, que es el que regula todo el tema de transporte, hay un capítulo muy especial que hace unos años era llamado el decreto 1609 para el transporte de mercancías peligrosas. Obliga el uso del formato de elaboración para las MSDS según la norma técnica NTC 4435 en su última actualización, que fue del 15 de diciembre del 2010.
Ojo, recuerden, una norma no está por encima de la legislación, pero cuando hay un decreto o una resolución que referencia o nombra como guía a una norma, esta se vuelve de carácter obligatorio. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que todo lo relacionado a MSDS en estos momentos se rige a través de la NTC 4435. Y ojo, vuelvo y repito, la última fecha de actualización de esta norma fue el 15 de diciembre del 2010. Resulta que hay unas MSDS elaboradas con la norma anterior al 2010 y esto tiene unos cambios muy importantes. Por lo tanto, es por eso que vemos en algunos lugares que las MSDS están desactualizadas. En Colombia, el uso de las MSDS está reglamentado también por la Ley 55 de 1993, la cual fue promulgada por el Decreto 1973 de 1995. También tenemos el Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018, o sea, hace 2 añitos nos salió este decreto, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. Es acá, en este decreto, donde indican que las MSDS deben llamarse FDS. Acá les muestro en sí que vamos a entrar en materia con el tema. Importante, tengan presente que con lo que ustedes se van a basar el sustento y el argumento normativo para los temas relacionados a las MSDS va a ser la norma técnica colombiana NTC 4435 y la última versión, la más actualizada, es del año 2010, diciembre 15 del 2010. Las secciones vigentes de las MSDS son las siguientes. Las MSDS o FDS deben contener de manera obligatoria y de acuerdo a la norma 16 secciones. Es decir, deben estar muy atentos, revisar cada una de las secciones y en total deben haber en ellas, en ese importante documento, 16 secciones. Y cada una de ellas deben tener las siguientes características. Los nombres de cada sección deben llamarse como se tiene establecido en esta norma técnica, en la NTC 4435, en su versión más vigente, que es el 15 de diciembre del 2010. Muy importante que tengan en cuenta eso, porque es que a veces encontramos que los nombres de cada sección los van cambiando a su gusto y antojo los que van elaborando estas MSDS o fichas de datos de seguridad. Debe de manera estricta conservar el mismo orden de cada sección como lo expresa la norma. Es decir, la sección 1 siempre va a ser la sección 1 y con el respectivo nombre. La sección 2 debe llamarse tal cual lo establece la norma y la sección 2 no debe de estar por allá en otra sección. Vamos a ver la organización de las MSDS o FDS. En la NTC 4435 del 15 de diciembre del 2010 se recomiendan títulos y orden específicos para las secciones de las MSDS de la siguiente manera, tal cual se los expliqué en la anterior slide. La sección 1 siempre debe llamarse producto e identificación de la compañía. Tengan muy presente esto. Y ojo acá, la sección 2 debe llamarse identificación de peligros y la sección 3 debe llamarse composición, información sobre los componentes. Aquí me voy a detener un momentico, ya que hay un tema muy notorio en la anterior norma. Y por lo tanto hoy en día estamos teniendo MSDS todavía con las versiones anteriores a esta última norma. Es decir, la norma anterior tenía establecido
que la sección 2 se llamaba composición e información sobre los componentes y la sección 3 se llamaba identificación de peligros. Eso era en la norma anterior, la norma vieja, la que no está vigente. Pero en la norma vigente, en la actual, o sea, esta del 15 de diciembre del 2010, nos dice que la sección 2 va a llamarse identificación de peligros y la sección 3 composición e información sobre los componentes. Hago este paréntesis acá porque de manera resumida les indico. Cuando actualizaron esta norma, dijeron, uno de los cambios fue pasar la sección 3 a la sección 2 y la sección 2 pasa a ser la 3. Muy bien, continuemos. La sección 4, medidas de primeros auxilios. La sección 5, allí está establecido todas las medidas en caso de incendio. La sección 6 debe contener las medidas en caso de vertido accidental. La sección 7, manejo y almacenamiento. La sección 8, controles de exposición y protección personal. En este punto, cuando ustedes vean cuáles son o requieran saber cuáles son los elementos de protección personal para la sustancia específica de esa MSDS, pues sencillo, buscan en la sección 8 y ahí le están dando las indicaciones de cuáles son esos controles de exposición y protección personal. Continuemos. La sección 9 van a ser las propiedades físicas y químicas de la sustancia química. La sección 10 habla de la estabilidad y reactividad. La sección 11, información toxicológica. La sección 12, información ecológica. La sección 13, consideraciones de disposición. La sección 14, información sobre transporte. La sección 15, información reglamentaria. Y la sección 16, información adicional. Es decir, acá les acabo de mostrar las 16 secciones que debe contener siempre una MSDS o FDS. Para empaquetar, digamos, las secciones, vamos a hacernos esta pregunta. Si ustedes quieren saber cuál es el material y qué debo saber inmediatamente en caso de emergencia, o sea, cómo se llama, cuál es la empresa, los números de emergencia, pues vamos a ir, esto lo vamos a encontrar en la sección 1, la sección 2 y la sección 3. La sección 1 es producto e identificación de la compañía. Entonces, si ven, es muy coherente la pregunta, ¿cuál es el material y qué debo saber inmediatamente en caso de emergencia? Eso lo vamos a encontrar en la sección 1, que nos dice producto e identificación de la compañía. La sección 2, identificación de peligros. Hombre, claro, tengo una emergencia y tengo que saber qué peligros están asociados a esa sustancia química. La sección 3, pues me va a decir cuáles son sus componentes con los que han fabricado esa sustancia para poder tomar decisiones. Muy importante que tengan esto. Estos paquetes de preguntas se encuentran las respuestas en esas secciones. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? O sea, ya se presentó la situación. ¿Dónde vamos a encontrar? O sea, ¿dónde vamos y buscamos la información para poder saber qué hacer en caso tal de que tengamos una situación peligrosa? Entonces nos vamos a dirigir a la sección 4, que son medidas de primeros auxilios. O sea, nos lesionó un trabajador o a una persona, pues entonces nos vamos a la sección 4 y allí vamos a encontrar cuáles serían los primeros auxilios de acuerdo al tipo de lesión, si fue por contacto, si fue ingestión, si fue por inhalación, etc. Si esa situación peligrosa nos ha generado un incendio, pues ahí nos va a indicar qué debemos de hacer en caso de incendio. O si no ha ocurrido el incendio, pues qué tenemos que hacer para que no se nos vaya a favorecer eso o materializar en un incendio. Y la sección 6, medidas en caso de vertido accidental. Entonces, resumamos este punto. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? ¿Dónde voy a encontrar eso? En la sección 4, en la sección 5 y en la sección 6. Muy bien. ¿Cómo puedo prevenir que sucedan situaciones peligrosas? Recuerden, lo importante es la prevención para no tener que
reaccionar, actuar, porque actuamos es cuando ya sucedió, pero acá es muy importante que nos enfoquemos en estas secciones, ya que ahí es donde están los métodos de prevención. ¿Y en qué secciones vamos a encontrar esas maneras de prevenir situaciones peligrosas? Cuando suceden esas situaciones peligrosas, la vamos a encontrar en la sección 7, que es el manejo y almacenamiento. Pues ahí nos va a dar todas las indicaciones, cómo lo vamos a almacenar esa sustancia química, dónde lo podemos almacenar. Sección 8, controles de exposición y protección personal, o sea, para que no afecte a los trabajadores, qué elementos de protección personal se deben de utilizar. En la sección 9, pues vamos a encontrar las propiedades físicas y químicas. Ejemplo, el pH, la gravedad, el punto de inflamación, el punto de ebullición, el punto de ignición, etc. La sección 10 nos va a hablar acerca de la estabilidad y la reactividad de esa sustancia química. Entonces, muy importante. ¿Cómo puedo prevenir que sucedan situaciones peligrosas? Esa información la vamos a encontrar en la sección 7, manejo y almacenamiento, sección 8, controles de exposición y protección personal, sección 9, propiedades físicas y químicas, y la sección 10, estabilidad y reactividad. Les estoy repitiendo para que esto les genere una recordación en sus mentes, para que siempre lo tengan presente. ¿Existe alguna otra información útil acerca de este material? ¿Dónde vamos a encontrar eso? En estas secciones. La sección 11, que nos dice información toxicológica. Muy importante. Tengamos un trabajador que ha ingerido o ha inhalado una sustancia química. Esta sección es muy importante para los médicos, ya que ahí se profundiza de manera muy técnica y detallada todos los temas relacionados a los temas toxicológicos de la sustancia. Sección 12, información ecológica. ¿Qué daño nos puede generar esa sustancia química cuando nos entra en contacto con el suelo, el aire, el agua? La sección 13, consideraciones de disposición. O sea, ¿cómo vamos a disponer ese material? La sección 14 es todo lo relacionado al tema de transporte, información sobre transporte. Si esa sustancia química es peligrosa, pues hay que cumplir con unas recomendaciones, una norma y la legislación que habla acerca de la rotulación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas en las unidades de transporte y en las unidades de carga. Muy bien. Sección 15. Información reglamentaria. O sea, toda la legislación que aplica para ciertas sustancias. Y la sección 16, la información adicional, que se tiene este espacio para que los fabricantes y productores ingresen información adicional que consideren sea muy importante tener en cuenta. Conclusiones. Las MSDS o FDS deben siempre mantenerse donde hayan sustancias químicas, es decir, los almacenes de sustancias químicas, los acopios de sustancias químicas siempre deben tener en el lugar las MSDS o FDS de las sustancias que tienen allí. Importantísimo esto. Las MSDS o FDS que se tengan en los sitios de almacenamiento de sustancias químicas deben ser las vigentes y actualizadas de acuerdo a lo explicado en esta presentación. Es decir, es responsabilidad nuestra, los que están recibiendo esta formación, de garantizar que se dé cumplimiento a este ítem, ya que las sustancias químicas que están allá tienen que tener su respectiva MSDS o FDS, pero vigentes y actualizadas. Se debe evitar bajar MSDS, bajar o descargar MSDS o FDS de Internet, pues se corre el riesgo que descarguen versiones que no coinciden con la sustancia almacenada y o versiones desactualizadas. Importante, puede que yo tenga un galón de pintura. Resulta que el fabricante de esa pintura, llámese Pinturas José, y resulta que yo busco en internet y bajo Pinturas Pedro. Así llame pintura, ese no es el fabricante. Tenemos que buscar la hoja de datos de seguridad
de Pinturas José, que es de la sustancia que está legalmente ahí almacenada. Entonces, de manera muy juiciosa, deben estar pendientes de esto. Y a la vez, ¿por qué se recomienda no descargarlas de internet? Porque se corre el riesgo que descarguen información errada, hojas de datos de seguridad completamente desactualizadas, y la responsabilidad recaerá en el que la descargó y la misma empresa porque no controló esa situación. El área responsable de llevar las sustancias químicas a las empresas es quien debe velar por la entrega interna de las respectivas MSDS o FDS, las sustancias que se tienen. Quiero aclarar esto. Cuando las sustancias químicas llegan a una empresa, hay un área que las compra. Y valga la redundancia, puedo decir, el área de compras solicita a los fabricantes y productores, a quienes venden esas sustancias, que le vendan. El comprador debe garantizar que la sustancia adquirida, el proveedor, el fabricante o el productor le suministre la MSDS o FDS en su versión actualizada y vigente. Es por eso que es muy importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta que las MSDS deben ser suministradas por las áreas que consiguen las sustancias químicas en la empresa, y estas son enviadas por los fabricantes, productores o distribuidores. Para esto, evitar que se empiecen a descargar o a manejar hojas de datos de seguridad de dudosa procedencia. Muy presente esto, muchachos, muchachas. Importante tener en cuenta lo siguiente. Una vez hayas adquirido estos conocimientos, te recomendamos que te acerques a esos lugares donde te desempeñas diariamente, y en especial donde se encuentran las sustancias químicas almacenadas, para que revises las MSDS o FDS y así determines si actualmente cumplen con los criterios básicos que se explicaron en este módulo de aprendizaje. Les quiero dejar esa tarea. Háganlo, hagan el ejercicio, vayan y revisen de acuerdo a lo que aprendieron o adquirieron de conocimiento en este módulo. Si encuentran las respectivas MSDS o FDS que están incumpliendo con la norma, reporta esta novedad y proceda a realizar la respectiva gestión para el cambio por las vigentes. Es decir, hagan el ejercicio, hagan la tarea, vayan, revisen en esos acopios, en esos almacenes, revisen esas secciones, si cumplen, si están en orden, si están vigentes, y si encuentran desviaciones, repórtenlo y inicien la respectiva gestión para que se cambien por las vigentes. ¿Por qué? Recuerda que esto puede vulnerar jurídicamente a la empresa, acarrear en no conformidades en los procesos de auditoría y, lo más importante, pone en riesgo la salud de los trabajadores y obviamente va a poner en tela de juicio la profesión, el rol que tienen de ser unos trabajadores que tienen que velar porque las condiciones de seguridad y las condiciones, en este caso de riesgo químico, se estén llevando a cabo. Entonces, muy importante eso, compañeros, para que lo tengan muy presente. Me quiero despedir con esta frase para que lo tengan muy presente. El hombre educado sabe que la educación dura toda la vida. A veces la educación no solo es el compendio de conocimientos que posees, sino el afán por aprender más y más. Eso es algo que nunca nadie te podrá quitar, la curiosidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Si tienen alguna inquietud, si les ha generado alguna duda, contáctenos, que ahí estaremos para apoyarlos de la mejor manera. Hasta pronto.